Vale, por lo tanto vamos a empezar ya con el módulo número 4. ¿Vale? En este caso vamos a hablar de los servicios de almacenamiento. Vamos a cambiar de categoría. ¿Vale? Por lo tanto, ya hemos visto hasta ahora los servicios de cómputo. Hemos visto también los servicios de networking. Ahora vamos a hablar de los servicios, en este caso, de almacenamiento. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de este módulo? Bueno, pues explorar los diferentes tipos de almacenamiento, ver cuáles son las características, cuáles son los casos de uso y centrarnos en tres tipos de almacenamiento. Elastic Block Store, ¿vale? Amazon EBS, el Amazon Elastic File System, Amazon EFS, o Amazon Simple Storage Service, como Amazon S3. Concretamente, este servicio de aquí es de vital importancia para el examen de certificación de desarrollador. De hecho, vamos a estudiarlo con más profundidad cuando empecemos a ver el curso de desarrollo en sí. Por lo tanto, vamos a empezar haciendo una primera introducción a cuáles son las características cuáles son los diferentes tipos de almacenamiento que disponemos y cuáles son las características y casos de uso de cada uno de ellos. Existen básicamente tres tipos de almacenamiento. Almacenamiento basado en bloques, almacenamiento basado en ficheros y almacenamiento basado en objetos. ¿Qué es el almacenamiento basado en bloques? El almacenamiento basado en bloques es un tipo de servicio o servicio de almacenamiento que en este caso nos va a permitir disponer de dispositivos de bloques. Es decir, cuando nosotros trabajamos en la realidad, en nuestras máquinas reales o en nuestras máquinas virtuales con dispositivos de bloque, estamos haciendo referencia a lo que podría ser, por ejemplo, un disco duro, ¿no? Un disco duro realmente, cuando nosotros lo metemos dentro de un servidor físico y con el sistema operativo, lo que hacemos es darle un formato determinado, ¿vale? Pues ese formato que lo que hace, pues crea una serie de bloques de igual tamaño, ¿vale? Bloques lógicos dentro del disco de igual tamaño que el sistema operativo sabe en qué bloque se encuentra cada una de esa información. Generalmente estos bloques tienen un tamaño que suele ser múltiplo de 2 kilobytes, ¿no? 2 kilobytes, 4 kilobytes, 8 kilobytes aproximadamente, ¿no? Eh, Evidentemente, este tipo de sistema de almacenamiento, insisto, va a ser válido, por ejemplo, para nuestras instancias EC2. Cuando yo le ponga un disco, un volumen a una instancia EC2, ese volumen será un dispositivo basado en bloques, ¿no? Bien, pero ¿qué ocurre? Que generalmente las aplicaciones pues, no trabajan a nivel de bloque. A nivel de bloque trabaja el sistema de ficheros, esa capa de abstracción que le llamamos el file system, que es el que se encarga de decidir cada información en qué bloque se encuentra. Sin embargo, nuestras aplicaciones, como he comentado, trabajan a nivel de ficheros. Por lo tanto, la idea está que nosotros podemos tener servicios más abstractos donde la unidad mínima sea el fichero. Y luego ese fichero a nivel de sistema operativo, pues se escribe en diferentes bloques dentro del dispositivo, ¿no? Conocemos todos los sistemas de ficheros, ¿no? El sistema FAT, el sistema NTFS, el sistema ext4, el sistema ZFS, en fin, hay una enorme cantidad de sistemas de ficheros, pero a nosotros los que realmente nos van a interesar son aquellos sistemas de ficheros que pueden ser compartidos a través de una red local, ¿no? Por ejemplo, protocolos como SMB, como NFS, ¿vale? Como DFS, ¿vale? Distributed File System, Network File System, ¿de acuerdo? Son los que nos van a interesar para este caso de uso. Entonces, realmente, nosotros podemos ver un sistema de ficheros, si estableciésemos la analogía con un entorno on-premise, podríamos verlo pues como si fuese, por ejemplo, un NAS, ¿no? Servidor, un sistema de almacenamiento asociado o vinculado a una red, ¿no? Un NAS que a través de diferentes protocolos a nivel de ficheros vamos a poder acceder a esa información. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, en este caso los sistemas de ficheros los vamos a necesitar el caso de uso, pues será cuando queramos, por ejemplo, acceder a esa información contenida en esos ficheros de una forma transaccional, ¿no? Abrirlos en modo lectura, modificarlos, guardar, añadir información dentro de un fichero, etcétera. Todo el tipo de información transaccional que podemos pensar, podemos imaginar. Sin embargo, hay otro tipo de sistemas de almacenamiento aún más abstractos, que son los sistemas de almacenamiento basados en objetos.
¿En qué consisten los sistemas de almacenamiento basados en objetos? Bueno, en este caso vamos a hablar de un objeto como la encapsulación entre un fichero, ¿vale? Junto con una serie de informaciones en formato de pares clave-valor que se denominan metadatos, ¿vale? O sea, el conjunto del fichero junto con los metadatos, junto con sus metadatos, es lo que conforman un objeto. ¿Qué características en general tienen los sistemas de almacenamiento basados en objetos? Pues generalmente suelen ser sistemas de almacenamiento planos. ¿Esto qué significa? Que no son jerárquicos. Al contrario que un sistema de almacenamiento en ficheros, donde yo generalmente tengo algún tipo de estructura de directorios, de carpetas, aquí no. Aquí todos los elementos o los objetos están en el mismo, en la misma, al mismo nivel jerárquico, en el único nivel jerárquico que tiene. Por lo tanto, se dice que son sistemas de almacenamiento planos. Y por otra parte, generalmente este tipo de sistemas de almacenamiento basado en objetos se accede a ellos utilizando una interfaz HTTP o una interfaz HTTPS. Y la tercera característica que también los hace muy identificables es la inmutabilidad. Es decir, ¿qué significa la inmutabilidad a nivel de objeto? Significa que un objeto, cuando está almacenado dentro del sistema de almacenamiento basado en objetos, no es modificable. No se puede modificar. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un objeto, por ejemplo, imaginaos que este objeto que tiene un tamaño de, no sé, 5 gigabytes, ¿vale? Yo quiero modificar un solo byte de ese fichero, lo que tengo que hacer es descargar, sacar ese objeto del sistema de objetos, descargar a lo mejor un sistema de ficheros, realizar la modificación sobre el fichero y volver a cargar de nuevo esos 5 gigabytes del fichero junto con los metadatos, ¿vale? Dentro del sistema de almacenamiento basado en objetos. Por lo tanto, no se pueden modificar in situ los objetos dentro del sistema de almacenamiento. Hay que descargarlos y volverlos otra vez a cargar. Hablemos entonces ahora del sistema de almacenamiento basados en bloques y cómo podemos utilizarlos dentro de AWS. Pues hemos comentado que los sistemas de almacenamiento basados en bloques son aquellos volúmenes que nosotros podemos asociar a nuestras instancias de C2, como si fuesen discos virtuales, en este caso en la nube. En AWS tenemos dos tipos de almacenamiento basado en bloques. Por una parte, tenemos el almacenamiento que se denomina EBS o Elastic Block Store. Elastic Block Store, almacén de bloques elásticos. Y por otra parte, tenemos lo que se denomina el Instance Store. Y vamos a hablar de ambos servicios de almacenamiento. Por una parte, el sistema de almacenamiento basado en EBS, ¿vale? EBS es un servicio diferente, no tiene nada que ver con EC2, bueno, no tiene nada que ver, sí que tiene algo que ver, pero son servicios independientes. Sí, entonces me va a permitir crear volúmenes basados en bloques que yo puedo asociar a mis instancias EC2. Un volumen basado en bloques, como el volumen EBS, no está en el mismo servidor físico que nuestra instancia EC2. Es decir, que visto de una forma gráfica, bien, un momentito de nuevo aquí a la pizarra, ¿vale? Bien, una nueva pizarra. Imaginaros que este es mi host físico, ¿no? Voy a pintar aquí un host físico. Esto es un host del servicio EC2. Y yo dentro de este host físico tengo mi instancia, ¿no? Esta sería mi instancia EC2. ¿Vale? Entonces la idea es que yo voy a tener otro host físico en algún otro lugar y en este host físico es donde están los volúmenes EBS. Pues yo aquí puedo crear un volumen EBS, ¿de acuerdo? Y asociar este volumen con mi instancia F2. De tal forma que toda la comunicación que se produzca entre la instancia F2 y ese volumen EBS es a través de una red de alta velocidad, una red local, ¿no? De alta velocidad, de baja latencia, y además que toda esta red está cifrada. Toda la información que viaja entre la instancia y el volumen está cifrada en tránsito. Entonces, la comunicación entre esta instancia y el volumen
como ya he comentado, se produce una red de alta, a través de una red de alta velocidad. Entonces, este rendimiento que podemos entregar aquí lo medimos generalmente en operaciones de entrada y salida por segundo, lo que se denominan IOPS. Entonces, la máxima cantidad de IOPS que podemos conseguir o podemos entregar, en este caso con un volumen EBS entre una instancia C2, puede llegar hasta, en el mejor de los escenarios, hasta 256.000 IOPS, en el mejor de los escenarios, ¿vale? Y teniendo un tipo de dispositivos de EBS, en este caso, muy, muy moderno, y ciertos tipos de instancias basadas en el hipervisor Nitro pueden alcanzar esta entrega de IOPS. Entonces, lo que quiero que entendáis es que cuando esta instancia se detiene, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuando esa instancia se detiene, lo más habitual es que esta instancia pues se desaprovisione de alguna forma, ¿no? O sea, esta instancia se elimina y automáticamente se desaprovisiona esa capacidad computacional y este enlace que veis aquí entre el volumen EBS y la instancia C2 desaparece. Cuando yo la instancia la vuelvo otra vez a iniciar, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, que se aprovisionará posiblemente en otro servidor físico diferente, TC2, y se volverá otra vez a conectar mi volumen EBS, en este caso con la instancia F2. ¿Qué ocurre en este caso cuando la instancia se termina? Bueno, pues cuando se termina, existe la opción de mantener ese volumen EBS, es decir, que dure más allá de la vida de la instancia, o podemos terminar el volumen EBS cuando se termina la instancia. Esto es nuestra decisión, ¿de acuerdo? Podemos, eso es lo que os comentaba el otro día, ¿no? Esa opción de borrar cuando se termina la instancia un determinado volumen. Bien, los volúmenes EBS, nosotros, en este caso, cuando los creamos, tenemos que definir una serie de parámetros. Tenemos que definir, en primer lugar, cuál es el tipo de volumen. Existen dos tipos de, bueno, sí, dos tipos de tecnologías subyacentes dentro de los volúmenes. Están los volúmenes que están basados en una tecnología de discos de estados sólidos y una serie de volúmenes que están basados en tecnología de discos duros o discos electromecánicos, ¿no? Electromagnéticos. Los SSL, como bien sabéis, son dispositivos electrónicos, por lo tanto, principalmente los SSL se utilizan para acceso aleatorio, ¿no? Aleatorio a esos datos. Mientras que los discos duros, al estar la información almacenada en formato de pistas, cilindros, sectores, ¿no? Están pensados más bien para el acceso secuencial a esos datos. Por ejemplo, pues podemos hablar de pues, dispositivos, por ejemplo, podemos utilizar un buen caso de uso para un dispositivo basado en disco duro, pues podría ser, por ejemplo, para ingesta de logs, ¿no? Y procesamiento de logs. Si yo tengo varios dispositivos o varias aplicaciones que no paran de enviar logs, en este caso, pues podría ser un buen caso de uso almacenar esos logs en un disco duro, ¿no? Porque luego el procesamiento de logs, esos logs se guardan secuencialmente, vamos a poder procesarlos. Luego, por ejemplo, cuando hacemos de procesamiento de datos de Internet de las cosas, de dispositivos que no pasan de enviar información, ¿vale? Dispositivos de IoT, bueno, pues podemos ingestarlos también en un disco, un volumen EBS basado en disco duro. ¿Cuándo vamos a utilizar discos de estado sólidos? Bueno, pues cuando principalmente tenemos cargas de trabajo aleatorias. Generalmente los discos de estado sólidos AWS los aconseja para cualquier caso de uso general. Es decir, quiero montar un servidor de aplicaciones, disco de estados sólidos. Quiero montar una base de datos, disco de estados sólidos, ¿de acuerdo? Para cualquier otro caso que no sea habitual y que requiera a lo mejor un rendimiento menor o que se detecte que el acceso es secuencial a esos datos, mejor un disco de duro. Los volúmenes SSD son los únicos que puede arrancar un sistema operativo. Es decir, el disco de arranque, el volumen de arranque EBS de una instancia C2 necesariamente tiene que ser un disco de estados sólidos. ¿Vale? Bien, luego los discos de estados sólidos a su vez pueden ser también de propósito general, que es lo que llamamos los GPS, ¿vale? Cuando necesitamos pues, un rendimiento alto, por ejemplo, pues, para un arranque, para una aplicación, para un servidor de aplicaciones, para un servidor web, lo que sea, pues disco de propósito general. Los discos de propósito general, este rendimiento que veis aquí en IOPS, escala en función del tamaño. Es decir, que si yo aprovisiono un disco de más tamaño, por ejemplo, imaginaos que tengo un volumen, imaginaros de, ¿qué quiero decir? 750
gigabytes, ¿vale? Si yo tengo un volumen de propósito general de 750 gigabytes, ¿esto qué rendimiento me va a dar en IOPS? Bueno, pues el rendimiento que en IOPS que me va a dar va a ser, normalmente se calcula mediante la fórmula de por cada gigabyte, ¿vale? Eh, por cada gigabyte, perdón, eh, por cada 3 gigabytes, no, a ver, era, pero no me acuerdo de la fórmula, era por cada gigabyte me da, sí, por cada gigabyte me da 3 IOPS, ¿vale? Por lo tanto, si echáis las cuentas, son 3 por 5, 15, 3 por 7, 21, ¿vale? Me da 2250 IOPS, un volumen de 700 gigabytes, 750 gigabytes. Ahora bien, imaginaros que vosotros queréis garantizar una entrega de IOPS sostenida independientemente del volumen, del tamaño del volumen. En este caso podéis optar por un volumen de IOPS aprovisionados, ¿vale? Un volumen IO. Entonces los volúmenes IO me van a permitir definir una cantidad de IOPS que yo quiero entregar el 99,9% del tiempo independientemente del tamaño del volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué voy a utilizar un volumen de IOPS aproximados? Evidentemente, estos son más caros. Este tiene un coste mayor. Pues cuando yo, por ejemplo, tengo una base de datos transaccional crítica, ¿vale? Que requiera una gran cantidad de rendimiento, en este caso, independientemente del tamaño, voy a utilizar un disco de estados sólidos de entrada, optimizado para la entrada y la salida, ¿no? Luego, a su vez, los discos duros también tienen una serie de categorías, ¿vale? Que es lo que llamamos categorías de optimizado para el rendimiento, optimizado para el rendimiento. Y tenemos los discos duros fríos, los cold. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, los discos duros optimizados para el rendimiento me entregan un mayor rendimiento de lectura y escritura para datos secuenciales que se pueden medir en megabytes por segundo que son capaces de entregar. Generalmente es para cargas de trabajo secuenciales y en este caso frecuentes, es decir, que los datos se accedan muy frecuentemente. Los discos de estados fríos, sin embargo, son la solución más económica y los vamos a utilizar cuando el acceso a estos datos sea también secuencial, pero en este caso sean acceso infrecuente. Es decir, que los datos se accedan de vez en cuando. O bien cuando el factor director a la hora de elegir la solución de almacenamiento sea el coste. ¿Vale? Son los discos más económicos. Bien, por lo tanto, resumiendo, EBS se trata de un servicio de almacenamiento basado en bloques de tipo persistente, porque va a persistir más allá de la vida de nuestra instancia, y evidentemente que entrega un rendimiento más que razonable a nivel de discos de estados sólidos, ¿vale? Y que también podemos garantizar, en este caso, grandes entregas de rendimiento para tareas críticas utilizando discos optimizados para la entrada y la salida. Sin embargo, en este caso, bueno, otra cosa que quería comentaros es que estos volúmenes EBS, nosotros podemos crear snapshots o instantáneas. Imaginaos que nosotros tenemos un volumen asociado a una instancia C2. Quiero crear un respaldo de ese volumen. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo realizar una operación de crear una snapshot y a partir de aquí, esta snapshot va a ir almacenada en otro servicio de almacenamiento que se denomina S3. ¿Vale? Entonces se va a crear la snapshot, aquí la tendríamos creada, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a poder restaurar nuevos volúmenes a partir de esa instantánea. ¿Vale? Esto es una característica que tiene EBS. Bien, esto es lo que quería comentaros y lo que tenéis aquí en esta transparencia. Entonces, vosotros tenéis aquí el volumen EBS, el volumen S que aquí se comunica a través de la instancia C2 a través de una network, una red local de alta velocidad, ¿de acuerdo? Pero evidentemente estamos limitados a ese ancho de banda de la red. Bien, vamos a ver ahora la segunda solución, que es el almacén de instancias. Entonces, ¿qué es el almacén de instancias? También es un servicio de almacenamiento basado en bloques, pero en esta ocasión el almacén de instancias no está en un servidor físico diferente de la instancia C2, sino se encuentra dentro del mismo servidor físico. Volviendo aquí. Imaginaros que yo aquí lanzo una instancia S2, ¿vale? En este servidor. Aquí tengo mi instancia C2. Y aquí lo que ocurre es que se crea un volumen, en este caso, de almacén de instancias, que está dentro del propio servidor físico del servicio C2.
Bien, este volumen, ¿vale? de almacén de instancias tiene una característica, es que al estar conectado dentro del mismo servidor físico, ¿qué pensáis? ¿Cómo será la entrega, en este caso de IOPS, de ese almacenamiento, si lo comparamos con un volumen EBS? ¿Qué pensáis? ¿Será mayor o será menor? Más rápida. Será mucho más rápida. ¿Por qué? Porque aquí la comunicación no se hace en base a una red, sino se hace en base a buses, ¿no? A buses dentro del propio servidor físico de la instancia C2. Aquí estamos hablando de entregas de IOPS de millones de IOPS. Millones de IOPS. ¿Vale? Eh, entonces, ¿qué características tiene, en este caso, este almacén de instancias? Bueno, la primera característica es que estos almacenes de instancias yo no los puedo crear. Vienen definidos con el propio tipo de la instancia. Hay instancias que tienen almacén de instancia integrado y otras que no lo tienen. Las que lo tienen, lo tengo que utilizar, o sea, bien integrado. No le puedo decir no lo quiero. Bien integrado con la propia instancia C2. Y una instancia que no lleva almacén de instancias, yo no le puedo agregar un almacén de instancias. Este almacén de instancias es gratis, no cuesta nada. Viene incluido en el precio de la propia instancia. ¿Vale? Entregan millones de IOPS, pero vamos a ver cuál es el inconveniente. ¿Qué ocurre cuando yo esta instancia la detengo? ¿Qué pensáis que ocurrirá? La detengo y la vuelvo otra vez a iniciar. Que has borrado todo el contenido, Claro, todos los datos. voy a borrar todo el contenido. Es decir, que al terminar esto, bueno, al detener esto, esto también desaparece. ¿Y qué ocurrirá? Que cuando la vuelva a iniciar, se me volverá a crear la instancia C2 en otro servidor físico y aquí se aprovisionará un nuevo espacio de almacenamiento que estará vacío. Por lo tanto, lo habré perdido. Casos de uso para el almacén de instancias, datos temporales, caches, ¿vale? Datos que a lo mejor puedan ser fácilmente reconstruidos a partir de otros datos diferentes. ¿De acuerdo? Bien, para que lo veamos un momentito, otra cosa que quería comentaros, no es posible tomar instantáneas de un almacén de instancia, ¿vale? El almacén de instancia lo tengo tal cual, pero no puedo salvaguardar esos datos, tomarle una instantánea y capturar el estado en ese momento del tiempo del almacén de instancias. Bien, vamos a echar un vistazo a la consola y quiero que veáis que dentro de las instancias, de los tipos de instancias, irme aquí al servicio de Amazon F2, dentro de los tipos de instancias, en este caso tenéis, fijaros, los 842 tipos de instancias que tengo, y fijaros que aquí en la instancia, aparte de ponerme la memoria CPU, creo que veis que aquí hay una parte que pone almacenamiento en gigabytes. Claro, ¿qué sentido tiene esto, no? Que tenga almacenamiento si hemos dicho que la instancia realmente es capacidad computacional en CPUs y memoria. Bueno, pues ese almacenamiento hace referencia al almacén de instancia si es que lo lleva incluido el tipo de instancia. Por ejemplo, la T1 Micro no tiene almacén de instancia, por lo tanto solamente podemos almacenar datos mediante volumen SBS. Pero quiero que os fijéis que, por ejemplo, hay una instancia aquí, que esto es una instancia optimizada para almacenamiento, la D3EN.12 Extra Layers, tiene 48 CPUs, tiene 192 GB de memoria y tiene un almacenamiento de la friolera de 335 terabytes de disco duro. ¿Vale? Y eso está dentro de la propia instancia, está comunicado a través de los buses internos del servidor físico del servicio de C2. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros que esto lo que me va a permitir es que yo pueda utilizar ese tipo de almacenamiento tan grande pues, para buffers, para caches, para lo que yo quiera, pero pensando que esos datos son temporales. ¿De acuerdo? Bien, fijaros que hay almacenamiento de instancias basado en discos duros, hay basados en discos de estados sólidos, etcétera, ¿no? Y hay algunos, pues, como lo que he comentado, que los que no tengan aquí ningún tipo de almacenamiento de gigabytes solamente permiten volúmenes EBS. ¿Vale? Recordad también que las instancias que tengan, en este caso, el almacén de instancia, yo aún así puedo incorporarles volúmenes EBS. La pregunta es, ¿yo puedo arrancar una instancia a partir de un volumen de instancia, de un almacén de instancia? ¿Qué pensáis? ¿Yo puedo desplegar el sistema operativo, instalar el sistema operativo, en este caso, en un almacén de instancia? ¿Qué pensáis? ¿Que no? Podríamos pensar que no, pero sí que se puede, ¿vale? Sí que se puede. Lo que ocurre es que si yo despliego o lanzo el sistema operativo dentro de un almacén de instancias, esa instancia no se puede detener, ¿vale? No existe la posibilidad de detenerla.
puedo reiniciarla. Puedo reiniciarla, puedo terminarla, pero no puedo detenerla. Tiene sentido. Si la detuviese, perdería todo lo que es el sistema operativo. ¿De acuerdo? Entonces, esto se denominan este tipo de instancias donde el sistema operativo puede estar dentro del almacén de instancia para, pues ya les comento, pues para una instancia que yo tenga que tenerla, pues a lo mejor 24/7 sin detenerla, lo que sea, y quiero un gran rendimiento a nivel de sistema operativo, a la hora de transferir información al sistema operativo, bueno, pues puedo utilizarla, ¿no? Pero no detenerla. ¿De acuerdo? Esto podría ser un caso de uso. Este tipo de instancias se denominan instancias respaldadas por almacén de instancias, mientras que las instancias que arrancan de un volumen, en este caso de EBS, se denominan instancias respaldadas por EBS. ¿Vale? Bien, por tanto, esto es lo que quería comentaros. Esas son las diferencias que hay a nivel de almacenamiento basado en bloques. Como he comentado, los volúmenes DBS pueden ser de discos de estados sólidos o pueden ser de discos duros, lo que hemos comentado antes. Discos de estados sólidos, bueno, pues para cargas de trabajo aleatorias, modestas o de rango medio, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, para almacenamiento o como un reemplazo de un almacenamiento, un almacenamiento de una red de área de almacenamiento, un SAN, ¿vale? No confundir con un NAS, que es diferente. Y luego los discos duros, pues para cargas de trabajo modestas, donde el acceso sea, ¿vale? Cuando hablamos de discos duros, pensad siempre en acceso secuencial, ¿no? Y esto pensad siempre de acceso aleatorio. eh, Cargas de trabajo, de streaming, ¿veis? Streaming, ¿por qué? Pues porque los datos de streaming generalmente se van a almacenar físicamente cerca unos de otros, ¿no? Entonces, vale, al fin y al cabo se trata de acceso secuencial. Y fijaros que no pueden ser utilizados como discos de arranque, que es los que os he comentado anteriormente. Nosotros no podemos utilizar un volumen DBS basado en tecnología de disco duro como volumen de arranque, solamente tienen que ser SSDs. Bien, otra cosa que quería comentaros es lo siguiente. Mirad, por ejemplo, yo aquí tengo Pregunta, Sí, una cosa, Jorge, por rizar el rizo. Los discos duros de la instancia pueden ser tanto mecánicos como sólidos, pueden ser discos. hemos visto. Los volúmenes Sí, EBS, ¿te refieres? sí. Los No, los de instancia, los propios de la instancia, los que algunos tienen, otros no. Sí, sí, puede ser SSD o HDD. Sí. Y entonces, ya por una pregunta así, ¿el sistema operativo se puede instalar solo si es SSD o como ya es de instancia, vale cualquiera? No, tiene Eso que es, ¿no? ser SSD. No puede ser almacén de También. estado, no puede ser disco duro. ¿Vale? Tiene que ser SSD, disco de estados sólidos. Vale, ¿Vale? gracias. Ok, entonces, vamos entonces, si os parece bien, vamos a ver otra característica. Vamos a, por ejemplo, ver cómo podemos trabajar con volúmenes, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pondré aquí a mi instancia, imaginaos que yo aquí tengo, imaginaros esta instancia de aquí. Yo tengo aquí una instancia, que es esta de aquí de mi servidor web, pues imaginaros que yo tengo aquí el almacenamiento. Entonces aquí yo tengo mi volumen EBS, ¿no? Que lo tenéis aquí, este es el volumen EBS. Otra cosa que quería comentaros, los volúmenes EBS se dice que son elásticos o Elastic Block Store porque pueden escalar de tamaño. Se puede aumentar el tamaño, pero no se puede disminuir. ¿Vale? La razón es lógica, ¿no? Si disminuyese el tamaño podría perder datos, entonces no se puede disminuir, solamente aumentar. De todas formas, sí, Víctor. Eso ocurre para todo lo que tiene Elastic de Amazon, ¿no? Por lo que estoy viendo, que tiene muchos servicios que tienen el prefijo de... Elástico significa que es posible escalarlos, ¿no? Es posible aumentarlos de una forma rápida, sencilla, ¿no? Pero ¿y si uno hiciera una copia, por ejemplo, un snap de ese disco, Mm. y ahí uno sí pudiese desescalarlo, o sea, pudiese hacerlo más pequeño? No, el tamaño tiene que ser el mínimo que te permita la snapshot, ¿vale? O sea, cuando tú capturas la snapshot tiene una determinada capacidad. El volumen tiene que tener como mínimo la capacidad de la snapshot. Vale, sí, tiene sentido. Vale. Bien, entonces, aquí tenéis el volumen. Entonces, fijaros que los volúmenes también tenéis la oportunidad de cifrarlos, pero ojo, solamente se pueden cifrar en reposo en el momento de la creación del volumen. A posteriori no se pueden cifrar, ¿de acuerdo? Para cifrarlos hay que hacer algún tipo de operación, que bueno, si me da tiempo la comentaré, pero tampoco os entra de cara al examen de certificación. Bueno, aquí tengo el volumen. Pues, aquí tengo mi volumen, fijaros que mi volumen pues me dice el tipo del volumen, veis que es un GP3 de General Purpose, estos que os comentaba, aquí lo tengo en la transparencia, ¿veis? Estos GP que os comentaba aquí, ¿vale? Son de propósito general.
Entonces tiene 8 gigabytes, tiene 3000 IOPS. Estos GP3 me entregan un mínimo de 3000 IOPS independientemente del tamaño, ¿de acuerdo? Los de generación anterior sí que me entregan un mínimo de 100 IOPS, ¿vale? Por tanto, tenemos menos IOPS. Y luego a partir de esos 3000 IOPS, insisto, 3 IOPS por cada gigabyte que hayamos aprovisionado. Ten en cuenta que este servicio nosotros no pagamos por espacio consumido, sino por espacio aprovisionado. Si yo creo un disco de 1 terabyte y consumo de ese terabyte 100 gigabytes, da igual, voy a pagar a final de mes por 1 terabyte. ¿De acuerdo? Aquí pago por gigabyte aprovisionado, no por gigabyte consumido. Bien, pues por ejemplo, ¿qué podemos hacer con este volumen? Bueno, por ejemplo, podría crear una instantánea, podría crear una snapshot. Entonces, para crear una snapshot, ¿qué podría hacer? Pues me voy aquí a acciones y digo create snapshot, ¿vale? Creo una snapshot, le digo la descripción, pues mi instantánea, ¿vale? Y directamente pues crearíamos nuestra snapshot. Bien, otra cosa que quería comentaros es que las snapshots son incrementales. Es decir, que si yo ahora mismo, fijaros que se me está creando esta snapshot, que es esta de aquí, mi instantánea, ¿lo veis? Está en estado pending, ¿vale? Tiene 8 gigabytes. Si yo ahora modifico el volumen y vuelvo a tomar una nueva instantánea de ese volumen, solamente se capturan los cambios que se han producido con respecto a la última instantánea. ¿De acuerdo? Instantáneas, incluso, insisto, incrementales. Pero ojo, está pensado, esta incrementalidad de las instantáneas, está diseñada, el algoritmo que funciona por detrás, hace que si yo borro instantáneas previas, no pasa nada. Solamente con la última instantánea voy a poder restaurar mi disco a un estado consistente. Es decir, que si yo borro una instantánea previa, no pasa nada. AWS por detrás trabaja y reconstruye mis instantáneas para que siempre la última instantánea me permita restaurar ese volumen. ¿Vale? Entonces yo aquí tengo ya mi volumen, vamos a ver si lo crea, ya está completada la instantánea, ya tiene 8 gigabytes, ¿veis? Aquí lo tenemos, ya tengo aquí el ID de la instantánea, tenéis aquí lo que es el propietario, entonces fijaros que a partir de la instantánea, ¿yo qué puedo hacer? Yo a partir de la instantánea, por ejemplo, puedo crear un nuevo volumen, ¿no? Podría venirme aquí a acciones, crear un nuevo volumen a partir de la instantánea. Fijaros que puedo cambiar el tipo del volumen, GP3, GP2, IO1, IO2. Estos IOs que os comento aquí son estos que os comentaba que aparecían en la... Aquí, estos de aquí, los IO, estos que os comentaba, los optimizados para entrada y salida. Discos duros que me permiten, perdón, discos de estados sólidos que me permiten garantizar una entrega de IOPS independientemente del tamaño, ¿no? También podéis definir, fijaros, discos de fríos, ¿vale? O los discos duros, HDDs, optimizados para el rendimiento. Estos discos que veis aquí magnéticos son legacy, ¿vale? AWS ya está deseando quitárselos de encima. No tiene ningún sentido crearlos. Se utilizaban para un tipo antiguo de instancias F2 que se llamaban instancias F2 clásicas, ¿de acuerdo? Hoy en día ya no tiene ningún tipo de interés. Bien, podemos configurar la zona de disponibilidad donde quiero crear el volumen, ¿vale? Por ejemplo, en la 1E, eso es otra cosa que quería comentaros, los volúmenes son exclusivos de la zona de disponibilidad. Es decir, yo un volumen lo defino en qué zona de disponibilidad está y solamente puede ser asociado a instancias que se encuentren dentro de la misma zona de disponibilidad, ¿vale? Además, ese volumen se replica automáticamente dentro de la propia zona de disponibilidad. Es decir, es que hay varias copias de ese volumen dentro de esa zona de disponibilidad. Por lo tanto, no tenéis que preocuparos si hay algún problema con vuestro volumen, porque enseguida va a haber otra copia, ¿vale? Que para vosotros, de una forma completamente transparente, vais a poder seguir trabajando con vuestra instancia, aunque haya un problema con vuestro volumen, ¿vale? Vais a poder utilizar otra copia diferente. Bien, entonces aquí podéis habilitar la zona de disponibilidad en la cual queréis crear el nuevo volumen. Entonces, esto es un buen caso de uso para el siguiente ejemplo. Tenéis una instancia C2 en una zona de disponibilidad con un volumen y queréis coger ese volumen y crear una copia para una instancia que se encuentre en otra zona de disponibilidad. Al estar en diferentes zonas de disponibilidad no podéis coger el volumen y vinculárselo a la nueva instancia. ¿Qué tenéis que hacer? Tomar una instantánea y realizar una copia a partir de la instantánea en un volumen en otra zona de disponibilidad. Y a partir de ahí ya se lo asociáis a vuestra nueva instancia F2. ¿Vale? Por lo tanto, quiero que entendáis que los volúmenes son exclusivos de la zona de disponibilidad. Las instantáneas no. Las instantáneas están en S3 y ya hablaremos luego de S3, que S3 está en toda la zona de disponibilidad de nuestra región. Bien, eso por una parte. ¿Para qué podemos utilizar también las instantáneas? Las instantáneas también tienen otra misión. Por ejemplo, yo puedo tener una instantánea como esta, ¿vale? Imaginaros que resulta ahora que mi instancia se encuentra en otra región de AWS.
¿vale? No en la región del norte de Virginia, se encuentran, no sé, en la región de España. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo la región de España, si no puedo asociar un volumen a una zona a una instancia que se encuentre en otra zona de disponibilidad, menos voy a poder asociarlo en este caso a un volumen que se encuentre en otra región. ¿Vale? Perdón, una instancia que se encuentre en otra región. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, pues en este caso lo que podemos hacer es copiar la instantánea a otra región. ¿Vale? Entonces, dentro de acciones, ¿veis? Tenemos la opción de copy snapshot. Y dentro del copy snapshot puedo definir en qué región quiero crear la copia de esta instantánea. Una vez creada la copia de esa instantánea, podemos, en este caso, asociarla a otra instancia que se encuentre dentro de esa región o crear un nuevo volumen a partir de esa instantánea que se encuentra en otra región y luego asociar ese volumen, ¿no? a la instancia C2. Por lo tanto, interesante toda esta cantidad de operaciones que podemos hacer con instantáneas. Por otra parte, otra característica que podemos tener en cuenta es cómo podemos automatizar, en este caso, el procedimiento de crear esas instantáneas, porque nosotros podemos tener, imaginemos que esto es una base de datos, ¿no? Yo tengo una base de datos aquí, una instancia C2. ¿Cómo puedo automatizar el proceso de creación de instantáneas? Por ejemplo, quiero que cada 4 horas o cada 6 horas se cree una instantánea de ese volumen de mi instancia de C2. Para eso tenéis lo que se denomina el gestor de ciclo de vida de los volúmenes o de las instancias. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, voy a eliminar esta instantánea, ¿no? Hacerme aquí instantánea, le vamos a ponerle delete. Pues aquí delete. Imaginaros que yo aquí tengo una instancia, esta instancia de aquí, vamos a ponerla, ¿vale? Tengo aquí mi servidor web, le voy a poner una etiqueta, ¿no? Le vamos a poner una etiqueta, por ejemplo, imaginaos que es un servidor de web de producción. Pues le voy a ponerle, por ejemplo, environment, y en mi caso, pues vamos a ponerle production, ¿vale? Vamos a ponerle que esta máquina, este servidor, es un servidor de entorno de producción. Ok. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una política para definir que todos mis servidores de producción se realice una instantánea de sus volúmenes en función en base a una planificación que yo quiera definir. ¿Vale? Por ejemplo, todos los días a tal hora o varias veces al día. Y además también una política para retención de esos instantáneos, porque a lo mejor no me interesa retener todas las instantáneas, me interesa retener a lo mejor las 3 últimas, las 4 últimas, o las instantáneas de los últimos 5 días. ¿Vale? ¿Esto cómo lo podemos configurar? Bien, nos venimos aquí a Lifecycle Manager y dentro de Lifecycle Manager podemos crear una política, en este caso, para tomar, en este caso, instantáneas de volúmenes EBS. ¿Vale? Le damos a Next. Y a continuación decimos, bueno, pues, ¿cuáles son los recursos de los cuales quiero realizar el respaldo? ¿Qué quiero hacer? ¿Respaldo a nivel de volumen? Es decir, volúmenes individuales. ¿Quiero seleccionar volúmenes individualmente o quiero seleccionarlos por instancias? En mi caso, vamos a seleccionarlos por instancias. Y además vamos a decirle que quiero aquellas instancias cuyo entorno sea producción. Y entonces, si tengo varias instancias con estas etiquetas, las va a seleccionar como candidatas para realizar estas copias de respaldo, estas snapshots. Bien, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí snapshot, por ejemplo, daily snapshot production. Para poner, ¿vale? Para habilitar las instantáneas diarias, en este caso para mis instancias de producción. Bien, necesitamos un rol de IA. Importante esto también, ¿no? Porque fijaros que en este caso el servicio de gestión de instantáneas necesita asumir un rol para obtener credenciales y que en mi nombre pueda guardar esas instantáneas, ¿no? Por tanto, vamos a utilizar este rol por defecto. Bien, a continuación podemos habilitar o deshabilitar la política. Si queremos que tenga efecto, no quiero que tenga efecto. Y a continuación podemos decirle si queremos todos los volúmenes o queremos excluir, por ejemplo, el volumen raíz. No me interesa el volumen raíz, no me interesa el sistema operativo, solamente los volúmenes de datos, ¿no? Todo esto lo podemos configurar o podemos excluir algún tipo de volumen específico en base a su etiquetado, ¿vale? Ok. Le damos a Next. Environment. ¿Vale? Que no lo había añadido. Ahora sí. Le damos aquí a Next y a continuación podemos definir planificadores. Podemos definir hasta 3 planificadores, ¿vale? A la política. Y, por ejemplo, vamos a añadir el primer planificador. ¿Cuál es la frecuencia con la cual quiero tomar las instantáneas? Bueno, pues puede ser dentro de un día, ¿no? Diaria. ¿Y diaria cada cuánto? Cada 24 horas, cada 12 horas, cada 6 horas. O sea, cada 6 horas sería 4 veces al día, ¿no? O 6 veces al día, 8 veces al día, o 12 veces al día, o 24 veces al día, ¿no?
mi caso, por ejemplo, vamos a ponerle una instantánea diaria. Además que empiece pues a una hora prudente, una hora donde no haya mucha carga de trabajo, ¿no? Podemos ponerle que la haga a las 4 de la mañana. Y a continuación podemos configurar el tipo de retención. Y este tipo de retención, fijaros que puede ser, bueno, pues quiero mantener las últimas 5 instantáneas. Claro, las estoy tomando de diarias, pues los últimos 5 días. O bien, puede decirle que quiero que las instantáneas expiren pues a los 8 días, ¿no? O a las 8 semanas, o a los 8 meses, o a los 8 años de su creación. ¿Vale? Podemos definir el periodo de retención ¿vale? En base a su edad, a su antigüedad, o en base al número de instantáneas que quiero mantener. A continuación, también podéis copiar etiquetas, es decir, las instantáneas, los volúmenes pueden contener etiquetas, entonces podéis copiar también las etiquetas del origen. Es decir, en este caso, las etiquetas del volumen se copian a las instantáneas y también en este caso, pues fijaros, podéis añadir etiquetas variables, ¿no? Por ejemplo, la marca de tiempo que indica cuándo se ha tomado la instantánea o el ID de la instancia a la cual pertenece la instancia de ese volumen, ¿no? Esto lo podéis también configurar. A continuación también tenéis una serie de opciones, podéis ejecutar lógica a la hora de realizar previamente a la instantánea y después de realizar esa instantánea, podéis ejecutar lógica mediante, en este caso, documentos, en este caso de Systems Manager, ¿no? Y luego tenéis la opción también de, muy interesante, es copiar las instantáneas. Una vez creadas las instantáneas, distribuirlas en diferentes regiones y hacerlo todo esto en un proceso automático para implementar, por ejemplo, una estrategia de recuperación ante desastre regional. Es decir, que en el caso de que tenga un problema con una región de AWS donde tenga yo toda mi infraestructura, bueno, pues voy a asegurarme de que en otras regiones voy a tener también una copia de mis instantáneas para poder restaurar los volúmenes con los datos, ¿no? Entonces podéis habilitar la copia de regiones y podéis definir a qué regiones queréis realizar la copia y cuál es el periodo también de expiración o de retención de esas copias de las instantáneas dentro de otras regiones. ¿Sí, Byron? Esas copias que dice de acuerdo a si algún desastre o algo con la infraestructura en alguna zona determinada, eso no lo debería hacer Amazon AWS por sí mismo. O sea, si pasa algo allá, yo no debería tener las copias en otro lado. Eso no sería de lo que hablamos la semana pasada de la responsabilidad de AWS, De, copia- independientemente de que se pueda hacer acá. de copiarlas en otras regiones para alta disponibilidad, ¿te refieres? No, no, porque me dices tú que también se copian en dado caso de cualquier problema con la zona. Entonces viene a mí mi pregunta de lo que hablamos la vez pasada. ¿No es responsabilidad de AWS de tener eso respaldado en caso de que haya un problema en la zona? En la zona, ¿te refieres en la zona de disponibilidad o en la región? Sí, en la región, perdón, discúlpame, sí, O dije sea, que mal. si hay un problema en la región, tenerlas respaldadas. Si hay un problema en la región se ha venido abajo. ¿No? Aunque tengas copias en la misma región, las copias van a quedar inaccesibles. Tú te refieres a hacer copias en otras regiones, que lo haga automáticamente. Sí, No, eso no se puede, no es posible hacerlo. Entre otras cosas, ¿no? porque eso violaría el cumplimiento empresarial. O sea, lo que hablábamos el primer día, ¿no? Cumplimiento ante todo. AWS nunca va a copiar en tu nombre si tú no lo dices los datos en otra región. No los va a respaldar nunca. Tú tienes que establecer algún tipo de mecanismo. Esto es una herramienta que te da AWS para hacerlo, pero tienes tú que decirlo Ok, directamente. ok, AWS no lo sí, va a hacer automáticamente, porque violaría el sí, cumplimiento. de ¿Vale? acuerdo a lo que hablábamos de ese día, estaba yo hilando a ver si lo entendía. Perfecto, listo. ¿Vale? Entonces, sí. Bueno, pues lo que os comento, podéis copiarla entre regiones, ¿de acuerdo? Coger esas instantáneas y realizar respaldos, copiarlas a su vez a otras regiones. Insisto, esto para implementar una estrategia de recuperación ante desastres. Y luego también podéis compartirlas con diferentes cuentas de AWS, ¿vale? También tenéis la opción de compartirlas con diferentes cuentas de AWS que podéis ir añadiéndolas aquí, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para que esas cuentas de AWS también puedan crear volúmenes a partir de esas instancias, perdón, a partir de esas instantáneas, ¿vale? Entonces, todo esto podéis crear hasta cuatro planificaciones diferentes, ¿de acuerdo? Esta más tres más, ¿de acuerdo? Y todo eso formaría parte de la política. Una vez lo tenga, pues nada, aquí esto lo voy a quitar, bien, esto también lo voy a quitar, ¿vale? Pues una vez lo tenga, pues nada, revisaría la política, ¿vale? Aquí tendría mi planificación, mi configuración de la política, crearía la política y a partir de aquí, pues la política ya empezaría a funcionar y todos los días, pues a la hora que le he programado, aquí lo podéis ver, las planificaciones, fijaros, cada 24 horas, empezando a las 4 de la mañana, ¿de acuerdo? Crea la instantánea, le pone una serie de etiquetas y va a retener hasta 5 instantáneas, ¿vale?
decir, que la última instantánea retenida es la que va a ser menor o igual que, va a tener una antigüedad menor o igual que 5 días. ¿De acuerdo? Bien, voy a borrar esta política, ¿vale? No tiene sentido de que la dejemos aquí, ¿vale? Podéis deshabilitarla o podéis eliminarla. Ok. Bien, pues con esto terminaríamos lo que es el almacenamiento basado en bloques, ¿no? Vamos a hablar ahora la siguiente categoría de almacenamiento, que son el almacenamiento basado en ficheros. Como ya he comentado, el almacenamiento basado en ficheros es un almacenamiento que me proporciona una capa de abstracción adicional para mis aplicaciones. Vamos a permitir que nuestras aplicaciones puedan acceder, puedan guardar datos en forma de ficheros y luego esos ficheros pues ya se almacenarán internamente en algún tipo de dispositivo de bloques, pero eso ya no nos interesa. Entonces, lo que he comentado es que los sistemas de ficheros para nosotros en la nube van a ser importantes cuando realmente puedan compartir información eh, y pueda ser accesible en base a diferentes máquinas virtuales o instancias S2. En este caso estamos hablando del sistema de ficheros basado en, perdón, el sistema basado en ficheros de Amazon Elastic File System. ¿Qué es Elastic File System? Es un servicio que me va a permitir crear sistemas de ficheros compartidos en la nube de AWS dentro de una VPC mediante un protocolo NFS, Network File System. ¿De acuerdo? Es un protocolo nativo de Linux. Por lo tanto, lo más habitual es que nuestras máquinas sean Linux. Aquí tenéis, fijaros, máquinas Mac, que también tienen Linux por debajo, instancias C2 que tengan Linux. No suele ser apropiado para Windows. Es cierto que en Windows podemos tener clientes NFS para que puedan acceder a esos datos, pero no es una forma nativa de acceder a él y no vamos a obtener el rendimiento apropiado o el rendimiento que realmente buscamos. Entonces, FS es un servicio de almacenamiento donde nosotros no tenemos que aprovisionar ningún tipo de capacidad de antemano. Por lo tanto, nosotros creamos simplemente el sistema de ficheros, vamos almacenando datos y al final de mes pagamos por los datos que hayamos almacenado. Por lo tanto, forma parte de este ecosistema de servicios serverless, sin servidor. ¿Vale? Recordad que el ecosistema de serverless indicaba que no tengo que administrar en una plataforma subyacente, solamente tengo que pagar por el consumo, no pago por capacidad aprovisionada, ¿de acuerdo? Y si el servicio escala en base al uso. Es decir, este sistema de FS me va a entregar por defecto, la configuración por defecto es que me va a entregar cada vez más rendimiento conforme yo vaya aumentando la cantidad de datos almacenada en FS. Es decir, a mayor número de datos, mayor rendimiento a nivel de entrada y salida. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con FS? Bueno, nosotros FS lo vinculamos dentro de una VPC. ¿Vale? Esto es una VPC, lo creamos dentro de una VPC y lo que definimos son diferentes puntos de montaje. Y la buena práctica es que definamos un punto de montaje como mínimo por cada zona de disponibilidad. Si aquí tenemos un punto de montaje, aquí tenemos otro punto de montaje. ¿Qué es este punto de montaje? Bueno, este punto de montaje realmente lo único que es una interfaz de red elástica. Es una tarjeta de red. Una tarjeta de red que va a tener un grupo de seguridad. Que ese grupo de seguridad es el que va a permitir, pues a través del puerto de NFS, que si no recuerdo mal es el 2000, creo que era el 2029, no estoy seguro. Creo que es el 2029 UDP o TCP. ¿Vale? Vamos a poder acceder al sistema de ficheros, ponemos un grupo de seguridad a cada uno de sus interfaces y hacemos que nuestras instancias monten ese sistema de ficheros, ¿vale? Dentro de su estructura. ¿Vale? Creamos un directorio con la orden mount de Linux, vamos a poder montar el sistema de ficheros. Pero además, con otra peculiaridad, y es que nos va a permitir poder acceder a ese sistema de ficheros desde nuestro entorno on-premise, ojo sí, eso sí, siempre y cuando nosotros hayamos establecido una conexión que puede ser o bien una VPN o bien una conexión Direct Connect. Es decir, no podemos acceder a ese sistema de FS a través de una IP pública, a través de una infraestructura de Internet pública. ¿Por qué? Pues porque estos son tarjetas de red que tienen IP privada. Por lo tanto, no puedo comunicarme con ellas a no ser que establezca, insisto, una VPN administrada por AWS o una conexión de Direct Connect, tal como hablábamos ayer, ¿no? Esa conexión dedicada a través de un enlace de fibra óptica monomodo. Bien, para
ver cómo funciona esto rápidamente, lo que vamos a hacer es una pequeña demo y vamos explicando algunos conceptos. Entonces, yo aquí tengo ya mi instancia F2, ¿vale? Esta instancia F2 que tengo un servidor web, en principio, como la voy a necesitar administrar, voy a ponerle un nuevo grupo de seguridad, ¿vale? Fijaros que ahora mismo solamente me puedo conectar allá vía puerto 80, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es asignarle un nuevo grupo de seguridad para conectarme allá vía SSH. Entonces, voy a crear un nuevo grupo de seguridad, aquí es Security Group, ¿vale? Creo un grupo de seguridad. Le vamos a llamar al grupo de seguridad mi VPC, en este caso SSH Security Group. Vamos a poner aquí acceso por SSH. Y a continuación lo vamos a crear dentro de la VPC, que es mi VPC. Agrego una regla de entrada y le digo, bueno, pues quiero permitir el tráfico por el puerto SSH. ¿Vale? ¿Desde dónde? Pues desde cualquier ubicación, ¿vale? Es una mala práctica, pero bueno, para el ejemplo nos sirve. Y a continuación creo un grupo de seguridad. Ok, ya tengo mi grupo de seguridad, lo voy a vincular con mi instancia C2. Por tanto, dentro de mi instancia, selecciono mi instancia y a continuación vengo a acciones, security y change security groups. ¿Veis? Ya tengo el grupo de seguridad que me da acceso por HTTP y ahora lo que voy a hacer es asignarle el grupo de seguridad que me va a dar acceso por SSH. Guardo los cambios y ahora si me vengo a mi instancia, vais a poder ver que dentro de security, veis que ya tengo acceso tanto por el puerto 80 como por el puerto 22. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, lo que voy a hacer es también crear otro grupo de seguridad, pero ese grupo de seguridad va a ser el grupo de seguridad que yo le voy a asignar a estos puntos de enlace, porque estos son tarjetas de red también, son interfaces de red elásticos. Entonces voy a crearles un grupo de seguridad que permita el tráfico entrante, ¿de acuerdo? Pero ojo, solamente si viene del grupo de seguridad de nuestras instancias de C2, ¿vale? De uno de esos grupos de seguridad, por ejemplo, el grupo SSH. ¿De acuerdo? Ok, pues vamos a ello. Nos venimos aquí de nuevo a nuestros grupos de seguridad, Security Groups, y creamos un nuevo grupo de seguridad que le vamos a llamar a este grupo, pues, mi VPC NFS, ¿vale? De Network File System Security Group. Y aquí podemos, pues, permite el tráfico por NFS. Lo ubicamos dentro de nuestra VPC. Y a continuación añadimos una regla, ¿veis? Y en este caso selecciono la regla NFS, que debe estar por aquí también, NFS, ¿veis? No era el 2029, es el 2049, ¿vale? 2049 TCP. ¿Pero desde dónde? Ojo, y aquí para encadenar grupos de seguridad, lo que comentaba antes, que esto es una buena práctica, pues vamos a seleccionarlo, pues que podamos acceder desde nuestro grupo SSH Security Group. Sí, Víctor, ¿habías levantado la mano? No, es que la había dejado levantada y la acaba de bajar. Pero lo del puerto, ese es un puerto asignado, no es un puerto dedicado. Claro, no, este es el puerto que utiliza por defecto el servicio NFS. Por eso no, es dedicado solo para eso. Es un puerto dedicado, ¿vale? Vale. Bueno, a ver, generalmente los sistemas de ficheros tú los puedes configurar a ver, no en AWS, sino fuera de AWS, los puedes configurar por el puerto que quieras, pero lo más habitual es que vayan por ese puerto, ¿vale? Vale. En AWS, ¿vale? En este caso, me parece que el puerto no es configurable, si no recuerdo mal. De todas formas, ahora lo vamos a comprobar. Bien, por lo tanto, creo mi grupo de seguridad. Perfecto. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro servicio de FS. Irnos a FS y vamos a crear, en este caso, un nuevo volumen. Por tanto, nos venimos aquí a los sistemas de ficheros. He dicho un nuevo volumen. Volumen no tiene sentido. Volumen es cuando hablamos de bloque. ¿Vale? Un sistema de ficheros compartido. Creamos un nuevo sistema de ficheros y a continuación vamos a personalizarlo. Le damos a personalizar, le damos el nombre. Le vamos a llamar, por ejemplo, mi VPC EFS. Tipo de sistema de ficheros, regional o única zona. Explico rápidamente. ¿Qué significa un sistema regional? El sistema regional lo que me va a permitir es que los datos que yo tenga almacenados en el volumen FS van a estar replicados en diferentes zonas de disponibilidad de la región. Mientras que yo si elijo única zona, significa que mis datos solamente van a estar replicados dentro de una zona de disponibilidad. Por lo tanto, evidentemente, un sistema de ficheros regional, ¿vale? Va a tener una mayor
disponibilidad que un sistema de ficheros de única zona. Si se me cae esa zona, voy a perder el acceso temporalmente a esos ficheros. ¿De acuerdo? Sin embargo, si con un sistema regional, si se me cae una zona de disponibilidad, voy a poder continuar accediendo a esos ficheros. Tenéis también la opción de habilitar las copias de respaldo automáticas. Esto es a través de un servicio que se llama AWS Backup, que no vamos a hablar de él porque está fuera del alcance del examen. ¿Vale? Pero insisto que se pueden habilitar copias automáticas, respaldos automáticos del sistema de ficheros. A continuación, también podemos establecer lo que se denomina un ciclo de vida. ¿Esto qué significa? Bueno, FS tiene, por decirlo así, tres capas de almacenamiento. Tiene la capa estándar, la capa de acceso infrecuente y la capa de archivado de datos. ¿Para qué se utiliza cada una de estas capas? Se utiliza para almacenar los ficheros en función de su frecuencia de acceso. Si yo accedo a los ficheros de una forma muy frecuente, lo normal es que las almacene en la clase estándar. ¿Vale? Si por el contrario los datos se almacenan, se acceden a ellos de vez en cuando, estarán en la capa acceso infrecuente. Y si accedo muy poco a esos datos, estarán en la capa de archivado de datos. Es una capa más bien pensada para el cumplimiento. Entonces vosotros podéis configurar que los ficheros que almacenéis en vuestro sistema de ficheros transicionen entre las diferentes capas de almacenamiento. Por defecto los ficheros van a ir a la capa estándar, pero podéis decirle que, bueno, que a los 30 días que un fichero en la capa estándar no haya sido accedido, se va a transicionar a la capa de acceso infrecuente. Y si a los 90 días sigue sin ser accedido, se va a transicionar a la capa de archivado de datos, que es una capa donde los costes por gigabyte de almacenamiento son más reducidos, pero evidentemente me van a penalizar cuando yo acceda a ellos. Y además, en un momento determinado podemos definir que un fichero vuelve otra vez a la capa estándar. ¿Cuándo? Pues cuando se acceda. En el momento que se acceda, lo movemos otra vez a la capa estándar. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas transiciones lo que me va a permitir es reducir los costes de almacenamiento del sistema FS en base a los patrones de acceso. Bien, podéis también habilitar el cifrado de datos en reposo, como podéis ver aquí, ¿vale? A continuación, también podéis configurar el rendimiento. Hemos comentado que el rendimiento, en este caso, de la transferencia de datos de entrada y salida del sistema de FS escala junto con el tamaño. Es decir, a mayor tamaño, mayor cantidad, mayor entrega de rendimiento de entrada y salida. Y esta es la opción que tenéis aquí de Elástica, ¿vale? Enhance Elastic. Fijaros, dice, utilizando este modo, con patrones de tráfico impredecibles, dice que el rendimiento escala automáticamente con la actividad de tu carga de trabajo y solamente pagamos por la productividad que utilicemos, ¿no? Y luego tenéis también la opción de aprovisionado. En el caso de que queráis entregar una determinada cantidad de rendimiento, independientemente del volumen o del volumen de datos almacenados en vuestro sistema de EFS, ¿no? Bien, vamos a dejarlo en elástico. Y esto también tampoco tiene mucho sentido que lo comente porque esto no sale en certificación. Vamos a dar a Next. Y finalmente definimos dónde se encuentra nuestro sistema de ficheros. En mi caso va a ser en la VPC, que es mi VPC. Y vamos a definirlo, en este caso, en las 3 zonas de disponibilidad. La buena práctica, insisto, crear puntos de montaje en todas las zonas de disponibilidad. Ten en cuenta que de esa forma, si se crea una zona de disponibilidad, el resto de instancias van a poder seguir accediendo en otras zonas de disponibilidad a través de ese punto de montaje que se encuentre en zonas de disponibilidad que estén todavía activas, ¿no? Entonces, yo lo voy a montar en las subredes privadas. Por lo tanto, vamos a montarlo, imaginaros, pues en la capa de datos, ¿no? Vamos a montarlo, por ejemplo, en BDA, ¿no? En la capa de datos podríamos ser un buen punto de montaje, establecerlo aquí, ¿no? Fijaros que la IP puede ser automática o la podemos nosotros hardcodear a mano, pero eso sí tenemos que tener en cuenta que esa dirección IP no esté ocupada ya, ¿de acuerdo? No si ya ha sido asignada. Aquí también vamos a asignarlo en la capa de base de datos y aquí vamos a asignarlo también en la capa de base de datos, en la BBC. Y a continuación vamos a asignarle el grupo de seguridad. Esto es lo que os comentaba. Para eso he creado yo mi grupo de seguridad. Entonces voy a asignarle el grupo de seguridad NFS que tengo aquí. ¿Veis? Mi VPC NFS Security Group que va a permitir solamente que las instancias que tengan asignado el grupo de seguridad SSH puedan conectarse al sistema de ficheros. Aquí igual, selecciono NFS y para el tercer punto de montaje también selecciono el sistema de ficheros, ¿vale? El grupo de seguridad NFS. Le damos a Next. Podéis crear también una política basada en el recurso, ya hablaremos de esto más adelante, para determinar quién puede acceder y quién no puede acceder al sistema de ficheros, ¿vale? Esto me lo voy a saltar porque ya veremos las políticas basadas en el recurso más adelante.
Le damos a Next y finalmente creamos nuestro sistema de ficheros. También podemos poner una etiqueta, ¿no? Podemos decirle, bueno, pues quiero crear una etiqueta. Por ejemplo, podemos ponerle environment. ¿Vale? Por ejemplo, pues podemos decirle development. Le damos a Next. 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 Y en este caso, pues creamos nuestro sistema de ficheros. ¿Vale? Ya lo tenemos creado. Aquí lo tenéis, mi VPC FS. Sin embargo, la infraestructura de red todavía se está aprovisionando. Sí, Sergio. Una pregunta, es que ya, y un poco también en general cuando pasaban F2. Si tienes 3 zonas y estás creando tres sistemas de archivos FS, Estoy creando un único sistema de ficheros con 3 puntos de montaje en 3 zonas de disponibilidad diferentes. y facturas por uno solo. Claro, yo pago por uno, ¿de acuerdo? Eso es lo que, vamos a ver, pago por uno, pero ten en cuenta que estos sistemas de ficheros también se pagan por la cantidad de tráfico que tú ingresas o que tú sacas, ¿vale? Sí, bueno, era una pregunta como más general, incluso en EC2, pagas Sí. por una instancia EC2, pero la tienes replicada en 2 sitios más, Eh, en 2 zonas de disponibilidad, la mm, típica ABC. sí, vale, ok. ¿Qué me quieres decir con...? No, es que no te termino de entender. Claro, ¿pagas por una única instancia o pagas 3, una por cada zona? Hombre, si tú lanzas 3 instancias diferentes, pagas por las 3 instancias. Es que Y creo aquí que estás haciendo un solo archivo, creo que me estoy liando con que estás montando es un sistema compartido y tú vas a poder compartirlo, por ejemplo, con múltiples instancias que estén dentro de tu VPC y dentro de las zonas de disponibilidad de tu VPC. Entonces, para que tus instancias que se encuentran en una zona de disponibilidad puedan acceder a tu sistema de archivos, tienes que crearles un punto de montaje dentro de esa zona de disponibilidad. Vale, ¿Vale? yo lo tengo. Vale, gracias. Bueno, vamos a entrar un momentito y vamos a ver cómo se han creado esos puntos de montaje. Quiero que veáis que aquí tengo mi sistema de ficheros, aquí tengo la política de ciclo de vida y aquí tengo lo que se denomina la red, ¿vale? Entonces, la red, quiero que veáis que tengo esos 3 puntos de montaje, cada uno de ellos en una zona de disponibilidad, la 1A, la 1B y la 1C. Veis que tienen una IP privada cada uno de estos puntos de montaje. Estas IPs privadas son las que va a utilizar, en este caso, mis instancias de C2 para montar este sistema de ficheros dentro de la instancia. Entonces vamos a ello, vamos a conectarnos a nuestra instancia C2, la primera de ellas. Luego lanzaremos una segunda. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, PuTTY, ¿vale? Vamos a ponerle aquí f2-user, arroba, y en este caso mi instancia F2, pues tiene la IP 3.235.11.222. La copio, la pego y le paso la clave privada, ¿vale? SSH, out, y aquí le paso la clave privada del Norte de Virginia. Y me conecto a la instancia. ¿Vale? Aquí tengo, le digo aceptar y aquí tengo mi instancia. Ok, ya tengo mi instancia creada. Esperad, vamos a hacer esto un poquito más grande porque no sé si lo veréis bien. Change settings y appearance 16. Aceptar, aplicar. Ahora sí. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, en primer lugar, crear un directorio dentro de mi sistema de ficheros de Linux donde pueda montar ese sistema de ficheros. Así que vamos a hacer un sudo, por ejemplo, mkdir barra mnt barra mount barra, por ejemplo, efs, ¿vale? Me creo este directorio. Ok, y ahora lo que vamos a hacer va a ser montar este sistema de ficheros. Lo tendremos que hacer con la orden mount. Sin embargo, lo que vamos a hacer va a ser instalar un helper que nos va a ayudar a montar este sistema de ficheros de una forma muy, muy sencilla. Entonces vamos a instalarlo. Vamos a hacer un sudo yum install Amazon EFS utils. ¿Vale? Instalamos este paquete. Decimos yes. Y ahora con esto vamos a poder ejecutar un comando para montar ese sistema de ficheros dentro de ese directorio. Hacer un sudo su. ¿Vale? Vamos a irnos a cd barra mnt. Y aquí fijaros que donde tengo este directorio, que es donde voy a montar mi sistema de ficheros, en ese directorio fs. Así que ponemos mount.fs y esta orden mount.fs, fijaros que lo único que tengo que decirle es el nombre de dominio del sistema de ficheros que quiero montar y el punto de montaje, que mi punto de montaje será barra mnt barra fs, ¿no? Pues venga, vamos a ello. Mount.fs y a continuación el punto de montaje
punto de montaje va a ser, aquí tengo mi sistema de ficheros, pues mi punto de montaje es este nombre de DNS que veis aquí, ¿vale? Lo copio, lo pego y a continuación establezco el punto de montaje, barra mnt, barra efs. Le damos a intro y si todo va bien, ya lo tenemos montado, ¿vale? Vamos a comprobarlo, vamos a hacer un mount. ¿Veis? Quiero que veáis que aquí concretamente esta línea del mount es lo que me está diciendo, ¿veis? Que estoy montando un sistema de ficheros en barra mnt, barra fs, que es de tipo NFS4, ¿de acuerdo? Todos los parámetros estos el asistente me los ha configurado, o sea que no tengo que hacer nada. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a entrar dentro de mi sistema de ficheros, digo cdfs, y aquí pues veis que no hay nada. Vamos a crear un fichero, ¿no? Vamos a crear un fichero de prueba y luego lo siguiente paso es lanzar una nueva instancia en otra zona de disponibilidad, conectar al sistema de ficheros y comprobar que ese fichero existe, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, pues yo qué sé, nano prueba.txt, ¿vale? Pues este fichero es una prueba. Guardamos, salimos, ¿vale? Ya tenemos aquí nuestro fichero, ¿lo veis? Prueba.txt. Ok, pues lo que vamos a hacer ahora es, ese fichero ahora mismo está dentro del sistema de ficheros compartido. Bien, vamos a dejar esta instancia aquí y vamos a lanzar una nueva instancia, ¿vale? Vamos a llamarle lanzar una instancia que se encuentre en la zona de disponibilidad 1B. Así que le damos aquí a lanzar instancias. Decimos, por ejemplo, instancia 2. Vamos a hacer también que sea un Amazon Linux 2023 con arquitectura ARM. ¿Vale? En este caso vamos a ponerle también una T4G Small. El par de claves, le ponemos también nuestro par de claves y montamos la instancia, la desplegamos dentro de nuestra VPC. Seleccionamos nuestra VPC, mi VPC. Seleccionamos la subred pública, por ejemplo, la C, ¿vale? Para poder acceder a ella vía SSH. Y seleccionamos el grupo de seguridad, este de aquí, el SSH, que este es el que va a permitir en cadena poder acceder al servicio de NFS, ¿vale? Y además me permite conectarme vía SSH a mi instancia. Bien, pues ya lo tengo, ¿vale? No voy a configurar nada más. Vamos a darle a Launch. Aquí lo único que no me quedó claro es por qué usarías una red pública. Porque es que si no, no puedo acceder vía SSH a la instancia. Ah, vale, ok. ¿Entiendes? Yo quiero conectarme desde mi casa a esa instancia C2. Si no está en una subred Claro, pública, no puedo acceder a ella, ¿vale? claro, claro. Vale, vale, sí, sí. Existen formas más apropiadas de administrar estas instancias, también te lo digo, que no requiere SSH. Además, la forma más segura no requiere ni siquiera que le abras un puerto a la instancia. O sea, puedes acceder a esa instancia a través de la consola sin necesidad de abrir ningún tipo de puerto, ¿vale? Pero queda también fuera del ámbito Claro. del examen de certificación. Sería lo correcto, sería la buena Sí, práctica, ¿no? sería la buena práctica, ¿vale? Vale. Ok, ya tengo mi instancia creada, entonces aquí tengo la instancia número 2. ¿Vale? Me voy a conectar a ella, ¿no? Entonces vamos a abrir una nueva sesión con PuTTY. Aquí la tengo. En este caso vamos a ponerle usuario f2-user arroba y le pegamos la IP de mi instancia 2, que es esta de aquí, ¿no? La 98.84.171.123. Me conecto a ella. De nuevo le facilito la clave privada y abro la sesión. ¿Vale? Acepto y ahora mismo ya estoy conectado dentro de mi instancia, la segunda instancia, ¿vale? Voy a cambiar aquí también la configuración de la apariencia. Pues aquí 16 de tamaño y aplicamos, ¿vale? Bueno, de nuevo vamos a hacer lo que hemos comentado, vamos a hacer un sudo mkdir barra mnt barra fs para montar, en este caso, la instancia, perdón, el sistema de ficheros en ese directorio. Vamos a hacer en este caso un sudo yum install Amazon FS Utils para instalar este paquete. Pues que sí. Y finalmente, pues hacemos un sudo mount.efs, ¿vale? Y vamos a montar de nuevo mi sistema de ficheros, que mi sistema de ficheros lo tengo aquí, lo copio, lo pego. ¿En qué directorio? Pues el barra mnt barra efs. Le damos a intro.
Y parece que todo va bien. Así que vamos a hacer un listado, vamos a entrar dentro de ese directorio /mnt/fs a ver si el fichero se encuentra. Un ls, ya lo tenemos, ¿de acuerdo? El s-la, aquí podéis ver que este es del usuario root, así que no voy a poder acceder a él, hago un sudo su. Y ahora si hago, por ejemplo, un cat prueba.txt y ahí tenéis pues, que este fichero es una prueba, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros que estoy compartiendo, en este caso, ficheros en dos instancias EC2 diferentes, en diferentes zonas de disponibilidad, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta. Yo, a ver, igual es muy básica, pero la diferencia entre FS, que es, digamos, un sistema de archivos que, pues, que tenemos nosotros en el ordenador, entiendo. No es un sistema Nosotros en cualquier ordenador. partido en red. Sería equivalente a lo que sería Ah, un eso NAS, es. ¿vale? O sea, un NAS, un Vale, dispositivo, un gabinete con un montón de discos y que sirve ficheros a través de una red local. Eso es lo que sería vale, FS, vale. Ah, eso es. ¿vale? La Una, diferencia, Y el otro, el EBS, sí que sería el nuestro, el típico de un disco, ordenador. el disco duro de un ordenador sería, ¿vale? Vale, vale. Me faltaba saber del compartido. Vale. Venga, gracias. Muy bien. una duda rapidita. Sí, El usuario para ingresar de Computi, ¿de dónde es que sale? Que no recuerda. depende LS. del sistema operativo. Mira, os lo voy a poner aquí para que en el enlace del chat, user, Ah, depende de la imagen de. sí, depende del sistema operativo. Por ejemplo, para Ubuntu es Ubuntu. User Ya, EC2. ya, ya, vale. Esperaos a ver si lo. Aquí está, mira, aquí está, la administración de usuario de una instancia. Aquí te dice nombre de usuario predeterminados. Dice, para una Linux el usuario es EC2 user. Para una CentOS es CentOS o EC2 user. Para una Debian es admin. Para Fedora, Fedora o EC2 user. Para Ubuntu, Ubuntu, ¿lo ves? Para Vale. una API de Bitnami, el usuario es Bitnami. Si queréis, esto lo pego por aquí para que lo tengáis. ¿Vale? Pero insisto que estos son nombres ya predeterminados que AWS los define. ¿Alguna pregunta más? Sí, desde la consola, no sé si lo comentaste, pero ¿se pueden ver los ficheros también? No, 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 no ¿Tenés los en... puedes. No. No los puedes ver. De aquí no los puedes ver, ¿vale? Solamente puedes ver la información, puedes ver las métricas, puedes ver, en este caso, aquí las métricas del sistema de ficheros, por el porcentaje de utilización, los IOPS por el tipo, la productividad por tipo, la utilización, pero no puedes ver, no puedes hacer el sistema de ficheros, ¿vale? Tiene que ser dentro de una instancia F2. O sea que no puedes ni ver, ni entrar, ni copiar, ni bajar de los ficheros que tenga el sistema de ficheros. Ok. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale, pues vamos a continuar entonces. Eh, Ah, Otro tipo de sistemas de ficheros que tenemos en AWS es el servicio de Amazon FSx. También de nuevo hablamos de un sistema de ficheros que es compatible con diferentes protocolos, algunos de ellos de software libre y otros protocolos propietarios. FSx viene con 4 sabores o 4 variantes diferentes. FSx para Windows File Server, ¿vale? Que es un servidor, lo tenéis, es un servidor que utiliza un protocolo a nivel de ficheros basado en SMB, ¿vale? Tenéis NetApp ONTAP, que es un sistema de ficheros también propietario de NetApp, la empresa NetApp, ¿de acuerdo? Tenéis OpenZF, que es un sistema distribuido de software libre, y tenéis Lustre, que Lustre es un sistema también de ficheros open source distribuido, pero que está principalmente diseñado para computación de alto rendimiento. Si yo tengo que montar un clúster de instancias que tienen que realizar algún tipo de procesamiento paralelo y acceder a un sistema de ficheros, Lustre es el caso de uso más adecuado, ¿no? Entonces yo cuando utilizo FSX tengo que definir cuál es la compatibilidad, ¿no? Insisto, son servicios completamente administrados, ¿vale? Tienen una gran cantidad de características, hay algunos de ellos que son serverless, otros no, por ejemplo este no es serverless, pero por ejemplo Lustre sí que es serverless, ¿de acuerdo? Son eficientes, coste eficientes, son rentables, bueno, algunos de ellos, ¿vale? Eh, tienen alta disponibilidad, por decir que generalmente estos sistemas de ficheros, al igual que ocurrió en FS, podemos también tener replicados nuestros datos en diferentes zonas de disponibilidad. Y además también están pensados, al igual que FS, para un almacenamiento de acceso de redes híbrido.
que voy a poder montar mi sistema de ficheros FSX en la nube AWS y si mi entorno on-premise hemos definido una conexión mediante VPN o mediante Direct Connect, vamos a poder acceder a esos sistemas de ficheros. Por ejemplo, por hablar de alguno de Windows File Server, también se integra con el directorio activo, con el Active Directory de Windows. Es decir, vamos a poder controlar los permisos para poder acceder a esos sistemas de ficheros precisamente a través de permisos dentro de Active Directory. ¿De acuerdo? Bien, este servicio generalmente no sale en el examen de certificación de developer, ¿de acuerdo? Simplemente que lo tengáis en cuenta que es otro servicio a nivel de sistema de ficheros y que esas 4 variantes que existen. Y por último, hablamos del almacenamiento a nivel de objetos. En el almacenamiento a nivel de objetos, hemos comentado que, vuelvo a repetir esas características, en este caso la información nosotros la tenemos encapsulada en forma de objeto, donde un objeto es un fichero junto a una serie de metadatos que forman parte de la identidad del objeto. Los sistemas de objetos, como ya he comentado, generalmente se acceden a ellos en base a protocolos HTTP o HTTPS. Los sistemas de almacenamiento son planos, no son jerárquicos y la última característica es que los objetos son inmutables dentro del sistema de almacenamiento basado en objetos. Es decir, no se pueden modificar in situ. Se pueden sobreescribir toda su totalidad, pero no se pueden modificar una pequeña cantidad de bytes. Hay que descargar el objeto, modificar el objeto dentro de un sistema de ficheros o el contenido del fichero en un sistema de ficheros y volver a cargar todo el objeto en su totalidad. Por lo tanto, los casos de uso, pensad, por ejemplo, no es un buen caso de uso de que yo tenga un fichero de log y vaya constantemente actualizando ese fichero de log, ¿vale? Y actualizándolo y guardándolo en S3, porque significa que tengo que descargar, modificar y volver a cargar de nuevo todos los archivos de log en su totalidad. Por lo tanto, ojo con ese tipo de consideración y tenemos que pensar para qué se utilizan este tipo de sistemas de almacenamiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Como he comentado, los objetos, insisto, es un sistema plano, ¿vale? Cada objeto tiene los datos, que esto realmente sería el fichero, que ese fichero puede ser de cualquier tipo de información, un PDF, un fichero binario, un TXT, lo que sea, una serie de metadatos, ¿vale? Que son claves, pares clave-valor. Y finalmente una clave, que la clave es lo que identifica de forma unívoca al objeto dentro del sistema de almacenamiento de objetos, ¿de acuerdo? Entonces, las claves de los objetos generalmente en AWS, ya lo veremos, constan de un prefijo más un nombre, ¿vale? Esto es la clave. Entonces, el prefijo vendría a ser como si fuese, por decirlo así de alguna forma, para establecer la analogía, como si fuese la ruta en la que está ubicado un fichero dentro de un sistema de ficheros, ¿vale? Eso sería el prefijo a nivel de objetos, pero insisto, es una cadena. ¿Por qué? Porque los sistemas de almacenamiento de objetos son planos. Entonces, da la sensación, y lo veremos luego en S3, que parece como que podamos crear carpetas, pero no son carpetas en realidad. Las carpetas serían ese prefijo de los objetos dentro de un almacenamiento. Vale, pues si queréis lo vamos a dejar aquí, vista esta introducción, porque nos quedan 3 minutos y dejamos aquí, cortamos aquí. Pienso que para S3 ya lo dejamos para mañana. ¿Vale? ¿Alguna pregunta que tengáis que queráis hacer ya finalmente? Yo una preguntita sobre los que yo creo que la respondiste ayer, pero no me quedó claro. Sí. ¿Estos apuntes son similares